Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ricardo Ortega en nuestro segmento Que te conozcan a ti. Así que, Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Jorge, quiero saludarte, muchas gracias. Muy bien y muy contento de saludarte a ti y a todos los que hoy nos hacen favor de escuchar en este segmento que se llama Que te conozcan a ti, que transmite a través de Busco en Ti Radio Online, que transmite desde el país de Colombia. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que yo creo que es de los que a veces como creyentes es de los que no prestamos tanta atención porque es muy importante que podamos entender y le pusimos, por eso se le puso por título, Conoce a Dios a través de la paciencia, justamente, ¿no? Y es algo que es muy importante para nosotros al momento en el que empezamos a buscar a Dios para un tema de nuestras oraciones, le empezamos a pedir algunas cosas y a veces como creyentes llegamos, si no a desesperarnos, por lo menos sí a pensar que Dios, pues como que ya se tardó un poquito, ¿no? Como que era para antes, como que o no me está escuchando o qué está pasando, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas por las cuales posiblemente Dios a veces no retrasa, porque Dios no retrasa las respuestas, pero sí Dios se está, digamos, tomando un tiempo para poder contestar y está tomando ese tiempo no solamente porque le guste sentir que estamos desesperadones, sino porque tiene propósitos para ello. Y justamente vamos a ver algunas de las razones por las cuales Dios en ocasiones es que logra pausar un poco su respuesta. Insisto, no porque Él quiera llegar tarde, no porque Él se le esté pasando el tiempo, no porque no haya podido hacer antes algo al respecto, sino porque Él está haciendo algo más grande y más importante en ocasiones que solamente atender nuestra petición. Entonces, vamos a ver algunas cuatro cosas que yo creo que son muy importantes para considerarlas. La primera de ellas es que la oración persistente enfoca tu atención, que es algo en lo que nosotros en ocasiones tenemos que trabajar. Mira, nosotros a veces cuando empezamos a pedir a Dios, lanzamos una petición. Es súper válido, está súper bien y es muy importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, normalmente cada necesidad que podamos llegar a tener, que normalmente son un montón, la podamos expresar delante del Padre. Claro. Hay unas por las que tenemos que trabajar activamente y otras por las que tenemos que esforzarnos, pero todas nuestras peticiones a final del día deben estar puestas delante de Dios. Pero cuando tú y yo lanzamos al principio la petición de arranque y empezamos a ver que pasan algunos días y pasan algunos días y como que no sentimos que Dios haga al respecto, esto no solamente debemos entender que pues tenemos que estar repitiendo esta oración, no para recordarle a Dios, porque como vamos a ver en un punto más adelante, Dios no necesita que le estemos recordando las cosas, pero a nosotros sí nos va a servir mucho para recordarnos a nosotros mismos quién es la fuente de nuestra respuesta. ¿Quién es quien suple nuestras necesidades? ¿En quién está depositada nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fe? Entonces, hay ocasiones en las que Dios, insisto, decide poner una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque a veces lo que está buscando es que tú y yo recordemos, no que le recordemos a Él, sino que nosotros mismos recordemos quién es la fuente de nuestra esperanza, quién es nuestro proveedor. Incluso te acuerdas que cuando, muy al principio, cuando empezamos a transmitir este segmento, vimos los nombres de Dios. Y uno de sus nombres es Dios proveerá, justamente porque Dios es nuestro proveedor, pero Él en ocasiones lo que está buscando es que tú y yo no olvidemos esa parte, que Él es nuestro proveedor. Ahora, en realidad aquí, y aquí podemos abrir dos vertientes. Número uno,
tenemos que tener cuidado con lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Y además, déjame hacer un paréntesis. Recuerda, nosotros en ocasiones confundimos el Dios ya me oyó y va a hacer algo al respecto, cuando la respuesta de Dios es un sí. Dios, dame. Y me lo da, me contestó. Dios, te pido que, y Dios lo hace, Dios me contestó. Te pido que me des, me lo da, Dios me contestó. Te pido que por favor hagas, y Dios lo hace, Dios me contestó. Pero hay ocasiones en que la respuesta de Dios también puede ser un no, o una respuesta de Dios también puede ser un sí, pero no ahora, después, o un sí, pero no de esa manera, no en este escenario, sino bajo estas circunstancias. Acuérdate que al final del día, Dios es un padre que nos ama a nosotros. Y así, mira, yo soy papá y seguramente muchos de los que hoy nos están escuchando también son papás. Y tú como papá sabes que no todo lo que te pide tu hijo es necesariamente lo mejor para él, ¿no? Si tu hijo pequeño te dice, "Hey, papá, ¿me dejas todos los días cenar una Coca-Cola con un panquecito de chocolate?" Pues tú le vas a decir un día, bueno, pues un día así, date el gusto, está bien, vamos a hacerlo, ¿no? Pero no lo vas a dejar que lo haga todos los días. Y eso no significa que no le ames, no significa que no quieras lo mejor para él, no significa que lo que estás buscando es que él sufra, significa que lo estás cuidando. Porque lo que te está pidiendo no es lo mejor para su salud. Y tú como su papá lo sabes. Oye, si mi hijo tiene 2, 3 años, no lo sabe. Pero tú como su papá, como un adulto responsable, lo sabes y no lo dejarías. Entonces tu respuesta sería no. Y el niño posiblemente diga, mi papá no me ama y quiere que sufra y solamente quiere mi mal y tú sabes en el fondo que no es nada de eso. Lo estás cuidando, aunque él en ese momento no entienda que lo estás cuidando. Entonces, ojo, la respuesta de Dios puede ser un sí, puede ser un no. Puede ser un sí, pero después, o un sí, pero en un escenario o en condiciones diferentes. Y todas ellas serán producto del amor de Dios para con nosotros y todas ellas son respuestas de Dios. Entonces, cuando estoy hablando de una que estamos esperando una respuesta, no estoy diciendo que necesariamente estamos esperando un sí, sino estamos esperando que Dios nos conteste. ¿Qué nos va a contestar? Una de estas cuatro. Pero en lo que esa respuesta llega, es lo que estamos viendo. Entonces, vale, ya vimos la número uno, que es que la oración persistente enfoca tu atención. Y yo te decía que esto nos permite abrir dos vertientes. Uno, en primer lugar, si tu oración fuera contestada siempre, de manera inmediata en tu vida, es muy probable que muchas de esas respuestas acaben siendo algo que traiga destrucción a tu vida o que sea algo que no era bueno para tu vida. Oye, ya no se te ha pasado que vas por la calle y de repente alguien hace algo que en el momento, híjole, te molestó muchísimo y, ay, me hubiera gustado que chocara esa persona, ¿no? Y que de repente, ¡pum!, se conceda, chocó. Híjole, o sea, muchas de esas peticiones en realidad no acabarán siendo algo de bendición ni para ti ni para las otras personas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tenemos que ser persistentes en la oración. Y la segunda es que si cada vez que tú y yo expresamos un deseo delante de Dios, en ese momento Dios nos lo concede, es muy probable, por no decir casi seguro, que tú y yo perdamos de vista quién es Dios y lo lleguemos a conceptualizar como es aquel que simplemente se enfoca de darme lo que le estoy pidiendo. Él es el genio de la lámpara maravillosa. Él es como la máquina de refrescos donde llego, le pongo 10 pesos, 20 pesos, lo que cueste el refresco, le pongo unas monedas, aprieto un botón y recibo una lata, ¿no? Es muy probable que entonces con el tiempo lleguemos a entender a Dios como la máquina que me da refrescos, como el nuevo genio de la lámpara. Y Dios no es ni el genio de la lámpara, mucho menos es la máquina expendedora de refrescos. Él es Dios. Él es Señor y Él tiene una voluntad y tiene un propósito para nosotros y nosotros tenemos que aprender a alinear nuestra voluntad a la de Él. De hecho, de eso se trata ser creyente. Ser creyente no significa que yo tengo que encontrar la forma en la que Dios se alinee a mis deseos, a mis gustos, a mis expectativas, sino al contrario, que sea yo el que logro alinearme a su deseo, a su voluntad,
a su propósito, a sus expectativas, y soy yo el que tengo que alinearme. Entonces, ese es el punto número uno. Insisto, ¿cuál es? En que la oración persistente enfoca la atención sobre lo que estamos pidiendo. Ahora, el punto número dos, la oración persistente aclara tu petición. ¿Qué significa eso? Mira, yo no sé si te ha pasado en ocasiones, por ejemplo, que tú sacas una petición delante de Dios. Dios, te pido que por favor puedas hacer esto, ¿no? Y hacemos una petición. Y después de 2, 3 días se nos olvida orar por eso. Simplemente ya no lo traemos en radar, ya como que en realidad no era tan importante, hubiera estado padre, pero pues como que no era tan importante. Entonces a los 2, 3 días ya se me olvidó orar por eso, ¿no? Entonces cuando yo soy persistente en una oración, a mí me permite aclarar exactamente, es decir, normalmente aquello que es importante para mí es aquello en lo que yo persisto en mi oración. Algo, insisto, que solamente fue un deseo de momento, algo que yo una tarde hubiera querido que suceda. Es muy probable que llore hoy, tal vez mañana, pero pasado mañana ya la saqué de mi radar, ya se me olvidó. Entonces, Dios en ocasiones también lo que está esperando es que nosotros sí pongamos delante de él todas nuestras necesidades, porque lo que la escritura nos enseña, dice la escritura, que por nada estemos afanosos, sino pongamos nuestras peticiones delante de Dios. Entonces, y Jesús, eso lo dice Filipenses, pero también Jesús en los evangelios con bastante frecuencia nos invitó a estar pidiendo. Entonces, no estoy diciendo que las cosas chicas no las lleves delante de Dios. Insisto, todas nuestras peticiones deben estar delante de Dios. Pero hay otras que tú y yo sabemos muy en el fondo que era más un gustito así en el momento que nos hubiera gustado a que sea algo que verdaderamente deseábamos en nuestro corazón. Y justamente cuando empieza a suceder algo de tiempo y Dios tarda un poco en darnos una respuesta, a nosotros nos permite claramente diferenciar lo que era una necesidad real de nuestra vida y lo que era solamente un gustito. Aquello en lo que le podemos decir, Dios, esto es verdaderamente importante para mí. Esto es algo en lo que yo sí, por favor, te pidiera que prestemos atención y que podamos caminar en ello. Nos va a pedir, nos va a permitir, perdón, a nosotros muy claramente diferenciar lo que era o lo que es importante y aquello que no lo era tanto, de tal forma que nuestra oración, nuestra confianza, nuestra esperanza esté cada día más en los temas que son importantes para nosotros y que podamos tener una vida enfocada en los temas importantes. Y sí, seguramente Dios con frecuencia encontrará la forma de ayudarnos en temas que no nos son tanto, porque insisto, como te decía hace rato, al final del día, Dios es un padre que nos ama y como un padre que nos ama, con frecuencia Él también está esperando darnos gusto en muchas de esas cositas que decimos, "Pues, no es tan importante, no era algo así tan grande, pero es un deseo de mi hijo, se lo voy a dar". Entonces, insisto, punto número dos, la oración persistente aclara nuestra petición. Ahora, el punto número tres. La oración persistente pone a prueba tu fe. Eso también es súper, súper importante. Y déjame leerte algo que está escrito en la carta a Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Y dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Ahora, nada más déjame retomar algunas ideas que nos da este texto. Nos dice que tengamos por sumo gozo, es decir, que tengamos como un motivo de gran alegría cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y eso es el punto en el que nosotros tenemos que estar pendientes. Si algo se está retrasando un poco, si hay una respuesta que tal vez no está llegando, es muy posible que Dios esté poniendo a prueba nuestra fe. Está viendo si Él se da cuenta que nosotros seguimos esperando en Él, persistimos en lo que Él puede hacer por nosotros, que nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe sigue intacta que el primer día, la misma manera que el primer día
que hicimos esta petición. Entonces, cuando tú veas que están pasando los días, cuando están pasando ya más de los que a lo mejor tú hubieras querido esperar, y ves que aún una respuesta no llega, persiste en tu fe, que tu fe no decaiga, que tu fe no decrezca, que tu fe se mantenga exactamente al mismo nivel de confianza y esperanza que tenías al principio, e incluso, si te es posible, empezar a aumentar tu nivel de fe aún y cuando la respuesta no esté llegando. Porque aquí dice, en lo que acabamos de leer, pero que la paciencia tenga su obra completa, es decir, que podamos darle tiempo a este proceso de paciencia para que haga su obra completa en nosotros, dice acto seguido, para que sean completos y cabales, para que, es decir, Dios está interesado en que nosotros acabemos ese proceso completo de aprender a tener paciencia delante de Dios, que es un tema donde a lo mejor muchos de nosotros en ocasiones batallamos, porque lo que queremos es que Dios nos pueda contestar ya, inmediatamente, o sea, que no haya lugar a dudas, que siempre que nosotros estamos pidiendo, Dios nos pueda contestar muy rápido y no necesariamente así va a ser, pero sí podemos en ese momento nosotros estar madurando en nuestra fe. Sí podemos estar madurando espiritualmente porque es muy probable, bueno, o sí es muy probable que la manera más fácil de madurar espiritualmente es madurando, es probando nuestra fe. Por eso, si tú te fijas en el Antiguo Testamento, te vas a encontrar con muchas ocasiones en las que dice la Biblia que Dios estaba probando la fe de las personas. Por ejemplo, cuando Dios le pide a su hijo a Abraham, cuando le dice, oye, ve a sacrificarlo, dice que le estaba probando en realidad para ver qué iba a hacer. Incluso así dice que Dios prueba nuestros corazones para saber lo que hay en ellos, si hemos o no de andar en sus caminos. Entonces, también las pruebas, en ocasiones, Dios permite que sucedan en nuestra vida. ¿Para qué? Para que una vez que podamos concluir esa prueba, hayamos dado un avance en nuestra madurez espiritual, hayamos dado un brinco hacia adelante en nuestra madurez espiritual, de tal forma que sea fortalecida nuestra confianza y nuestra fe, y es el punto en el que nosotros tenemos que avanzar. Y el punto número cuatro, dije que eran cuatro, y el punto número cuatro es la oración persistente, prepara tu corazón para la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios casi siempre, cuando tú le llevas una pregunta o una petición, es muy probable que Él esté pensando en darte una respuesta más grande a lo que siquiera tú estás pidiendo. Nosotros con frecuencia pedimos algo de cierto tamaño, de ciertas características, pero normalmente Dios está diciendo, sí, quiero hacer eso en tu vida, pero yo quiero hacerlo un poco más grande, un poco más ancho, un poco más profundo. ¿Para qué? Para que pueda traer mayor crecimiento en tu carácter, en tu madurez espiritual, pero tienes que estar listo para esa respuesta. Es como si a mí Dios me dice, yo Ricardo, quiero darte un premio, pero que pesa 100 kilos. Pues si me lo pone encima, lo más fácil es que me aplaste y que yo, lejos de recibir la bendición, pues acabe con una espalda rota, con las piernas rotas, en una condición muy lamentable. Y lo que Dios dice es, prepárate porque quiero que recibas esta bendición, pero tienes que estar listo para recibirla. Entonces, eso es lo que normal o lo que en ocasiones puede también estar sucediendo, que Él quiere traer una respuesta que sea mejor y sobre todo que te alinee a ti a sus caminos o simplemente que sea un poco más grande de lo que estás orando. Así es que por eso Dios en ocasiones retrasa su respuesta porque quiere que estemos listos. Ahora, eso significa que en ocasiones Dios está haciendo cosas que nosotros no teníamos previsto. Mira, hay un texto muy interesante que está en Efesios 3 del 14 al 21 y dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio de su Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que, por fe,
Cristo habita en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer, presta atención a esto, el que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él será gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos. Amén. Ahora, esta cita, ¿por qué es tan importante que la consideremos cuando estamos hablando acerca de este cuarto punto, que es que la oración persistente prepara tu corazón para la respuesta? Porque déjame, empiezo a leerte donde dice, y pido que arraigados y cimentados en amor, dice, puedan comprender. Y ese es el punto que a veces tú y yo no alcanzamos a entender exactamente qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es el siguiente paso? Y nosotros simplemente lanzamos una petición, lanzamos una oración, insisto, es súper válido y yo te invito a que tú ores por cualquier necesidad que tengas en tu vida. No importa cuán pequeña o cuán grande sea, es importante que la lleves delante de Dios. Eso es número uno. Pero también número uno, para Dios es importante que podamos comprender, siempre que podamos tener claro. Y luego dice, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo. Es decir, en cualquier dimensión que lo querramos medir, esto es algo grande que Dios tiene para nosotros, pero luego no habla de la respuesta de Dios, habla de el amor de Dios. Por eso dice, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Punto y coma. Es decir, lo primero que tú y yo tenemos que entender cuando estamos lanzando una petición es que el amor de Dios es mucho más ancho, mucho más alto, mucho más profundo que cualquier cosa que podamos nosotros estar imaginando. Y luego dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Nos está diciendo, oye, no solamente es más ancho, más largo, más alto y más profundo que cualquier cosa que te puedas imaginar, sino que además ese amor sobrepasa todo conocimiento. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque cuando tú y yo lo vimos en el punto número uno que estábamos viendo hoy, cuando tú y yo estamos orando, lo primero que tenemos que recordar es que Él nos ama. Y que si por alguna razón la respuesta está tardando un poco en llegar, no es porque se le olvidó, no es porque la pasó por alto, no es porque no le dio importancia, no es porque la formó delante de la petición de otros 1.000 millones de creyentes que hay en el mundo, entonces yo tengo el número 1.000 millones uno. No, no es eso. Es que Él está buscando que nosotros podamos confiar en su amor para que nosotros. Y luego nos dice, aquel que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginar o pedir. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que estar claros cuando vemos que Dios está pausando un poco una respuesta para nosotros es, número uno, sentarnos y confiar en Él y confiar en su amor. Oye, es que yo le pedí que por favor hiciera esto, pero no veo que lo está haciendo. Número uno, nos detenemos y empezamos a decir, Señor, mira, nosotros enseñamos algo en la iglesia que se llama el DIAR, que es el acrónimo de lo que se llama detente, inhala, agradece y responde. Entonces, cuando tú ves que empiezan a pasar unos pocos días, yo diría, detente, inhala, es decir, no te desesperes, respira. Al Señor, gracias. Porque yo sé que aunque no has respondido esto, yo sé que tú eres Dios, yo sé que estás al tanto, yo sé que estás en control, yo sé, Señor, que tú no se te ha olvidado esto y que si tú estás ahorita retardando un tiempo la respuesta, lo estás haciendo como resultado de tu amor por mí. No es que se te olvidó, no es otra cosa, es que tú estás encontrando una forma nueva en la que yo pueda entender tu amor y te agradezco por ello. Entonces, número uno, insisto, nos detenemos y confiamos en el amor de Dios que sobrepasa nuestro conocimiento y que es más ancho, más largo, más alto
y más profundo de lo que conocemos. Y después de eso, empezamos a descansar en la verdad de que Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar o pedir. Ahora, ¿qué significa que Él pueda hacer muchísimo más? Que a lo mejor yo a Dios le estoy pidiendo que haga algo. Pero Dios tiene un camino más alto y mejor para hacerlo. Mira, tú pues, no conoces mi casa, ¿verdad? Pero si la conocieras, yo en el cuarto donde duermo con mi esposa, tengo un cuadro. Y en ese cuadro lo tengo ahí como que cuelgo algunos recordatorios de cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y una de ellas es un collar de un pescadito que me compré porque hubo una ocasión en la que mi esposa quería que hiciéramos un viaje. No había forma de que en ese tiempo pudiéramos hacer ese viaje, pues no había recursos. Y me acuerdo que yo le dije, oye, pero pues ve orando por esto. Si es de Dios, pues Él encontrará la forma, ¿no? Empezó a orar y hijo, yo creo que máximo a la semana nos hablan por teléfono para invitarnos a predicar con un congreso de matrimonios en una playa en la que queríamos ir. O sea, Dios nos dio todo y lo hizo de una manera que excedió todo lo que nosotros hubiéramos pensado. No había forma en que nosotros pensemos que los boletos de avión, que el hotel, todo lo que vivimos, la experiencia, todo, no había forma en que nosotros siquiera pensáramos que en ese tiempo iba a suceder eso, pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque decidimos confiar en su amor y entendimos que Él puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Y luego continúa diciendo, y esto es muy importante, dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros, coma, a él, entre signos de esos, el palito así, los de exclamación, dice, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, él está esperando que una vez que Él hace por ti algo mucho más grande de lo que tú puedes imaginar o pedir, podamos entender que eso es para su gloria. No es para que tú y yo nos queramos los muy, muy, no es para que tú y yo nos sintamos de que, soy el consentido de Dios, a mí me quiere más que a todo el mundo. Yo sé que todos en algún momento lo hemos pensado cuando alcanzamos a ver las bendiciones que Dios nos ha dado, las muchas formas en que nos ha guardado, las muchas formas en que nos ha bendecido y decimos, yo soy el consent de Dios. Y está bien, es muy tierno que lo pienses, ¿no? Pero en realidad todo eso sucede para que tú y yo podamos dar gloria a Dios. Señor, gracias por este viaje que tú nos diste, Señor, que la gloria sea para ti. Vamos a dar testimonio de que tú eres bueno, de que tú eres misericordioso y clemente y eres grande y fuerte, Señor. Y eso es lo que nos dedicamos a hacer, a dar testimonio de cuando Dios nos hace favor de hacer algo a favor de nosotros, le damos la gloria a Dios y así lo enseñamos. Dios hizo esto para glorificar su nombre, para que Él sea conocido como un Dios bueno, grande, poderoso y que obra a favor de los que esperamos en Él y en ocasiones esperamos en Él haciendo uso de la paciencia. Dos consideraciones ya para despedirnos, estamos casi en tiempo, pero dos consideraciones casi para despedirnos. Número uno, si tú estás pidiéndole algo a Dios y has decidido esperar en Dios, no te adelantes. Espérate a que Dios te dé una respuesta. No intentes ganarle el paso. No es con bastante frecuencia, no solamente no es una buena idea, sino que con frecuencia es una muy mala idea. Si tú es algo que ya Dios te dijo y toma una decisión, ok, adelante, toma la que tú creas que sea mejor y ve hacia adelante. Pero si Dios no te ha dicho algo o no ha contestado algo, no te adelantes, espera y haz uso de la paciencia que Dios tiene para ti. Y el número dos es no lo dudes. Dios escuchó tu oración desde la primera vez. Es solamente que por alguna razón, posiblemente una de las cuatro que acabamos de ver, Dios está aún esperando un poco para poder mostrarte su amor, para poder mostrarte su grandeza y para que tú puedas glorificarle cuando recibes eso. Esa es la razón por la que en ocasiones estamos esperando, ¿vale? Amigos, vamos a pedirnos con una oración para que podamos soportar con paciencia cada prueba que tenemos por delante. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de considerar tu palabra y recordarnos, Dios,
la importancia de que podamos ser pacientes en cada situación, que aguardemos a ti y que nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fe no solamente no decaigan, Dios, sino que hagamos lo posible porque sean fortalecidas en cada momento. Dios, te pedimos que tú nos ayudes a ser pacientes, Dios, que ante cada situación, ante cada prueba, seamos pacientes en esperar en ti, Señor, y lo que tú quieres que aprendamos, Señor, a confiar en tu amor, que aprendamos, Dios, a entender que tú puedes ser mucho más abundante de lo que pedimos y que una vez que recibimos una respuesta tuya, honremos y glorifiquemos tu nombre en nuestras vidas y dando testimonio a nuestros hermanos al respecto, Señor, y aún a los que no te conocen. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, qué gusto haberles saludado en este episodio de Que te conozcan a ti, que se transmite a través de Busco en Ti Radio Online. Y recuerda, conócelo a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Hasta luego.